viene, es una realidad porque lo prometió en su palabra. Cristo viene, te puedo asegurar que yo me voy con él porque me ama. Ven que no quiero que te quedes aquí y te pierdas las bodas del Cordero. Esta fiesta que está. Quizá no tenga nada singular y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer y sé que hasta me vuelve a suceder. Nada singular y sé, tengo defectos en mi andar. Tal vez a veces fallo sin querer y sé que hasta me vuelve a suceder, pero te www.radioadiccioncristiana.com.mx presenta Predicando a las Naciones. Escucha la voz de Dios a través de los pastores de la ciudad. El contenido de este programa es responsabilidad del pastor invitado. Comenzamos. Un saludo desde la cabina de Radio Adicción Cristiana. Un programa diseñado para bendecir y traer paz a la familia en su programa Predicando a las Naciones. Deseamos que en esta tarde el Señor pueda traer la bendición y pueda traer la paz que el corazón y la vida necesitan. Si en esta tarde usted está sintonizando este programa, le recordamos, hay un propósito y hay un plan de Dios, no son casualidades ni es suerte, hay un propósito y hay un plan de Dios para con su vida. Le saluda a su hermano y pastor, servidor Javier Chaires Martínez. Estaremos compartiendo en esta tarde un mensaje de la palabra de nuestro Dios que traerá el gozo, que traerá la esperanza y despertará la fe en cada uno de los oyentes. Y en esta tarde escuchamos la palabra de Dios con fe y decimos: Dios, ayúdame a crecer, ayúdame a tener un momento de crecimiento. Hoy estaremos enfocándonos y pidiendo por aquellos que han perdido el rumbo, que han perdido el propósito de vida. Sabe que hoy en día mucha gente se ha conformado con existir y ha dejado ese valioso objetivo de Dios, que es vivir. Y nos encontramos ante una sociedad quebrada, ante un conjunto de personas que de pronto por situaciones hemos perdido el sentido de vida. Y vemos nuestro mundo que hoy en día, un día pasa, viene otro, y dejamos de caminar valorando y entendiendo los propósitos de Dios sobre nuestras vidas, y decimos, en ese sentido nos conformamos con una existencia transitoria, una existencia rutinaria, y despertamos pues solamente porque Dios nos da vida, Dios nos da la oportunidad de uno despertar, pero de pronto no valoramos las oportunidades que Dios nos da. Y en esta hora pues queremos compartir un tiempo de comunión, un tiempo en la palabra con usted, para que puedan de esa manera recobrar el propósito de vida y dejar solamente de existir, sino que en esa hora aprendamos a vivir la vida, porque la vida transcurre de minuto en minuto y la vida se pasa tan rápidamente que de pronto no nos damos cuenta cómo los años van pasando, cómo los días van pasando de una manera tan rápida.
Así que mientras usted se prepara para escuchar este mensaje de la palabra de Dios, le brindamos un poquito de nuestra información. Nuestra iglesia es Iglesia Cristiana, Familia y Vida. Estamos ubicados aquí en la ciudad de Santa Catarina con la siguiente dirección: calle Valle de la Paz, número 230, Cruz con Santa Catarina, en la colonia Lomas del Poniente. Nuestras actividades ordinarias son las siguientes: martes 8 de la noche tenemos tiempo de intercesión, donde estamos pidiendo que Dios traiga paz, que Dios traiga bendición a cada familia de nuestra comunidad y de nuestro país en general. Los miércoles tenemos un tiempo de discipulado básico en la vida cristiana, un tiempo de estudio bíblico donde deseamos conocer las Escrituras y a través de las Escrituras, de la palabra de Dios, conocer más a nuestro Dios y tener un encuentro más cercano con el Espíritu Santo y el reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, los miércoles, los sábados, 6 de la tarde, tenemos reunión de jóvenes donde estamos buscando, en propósito de Dios, rescatar a aquellos jóvenes que necesitan un encuentro urgente con nuestro Señor Jesucristo. Y los días domingos a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, perdón, tenemos nuestra reunión general, donde si usted no tiene dónde congregarse, será bienvenido. Estaremos dando nuevamente la información antes de finalizar nuestro programa, porque hoy tenemos urgencia de compartir con usted el mensaje de Dios. Hoy tenemos que pensar de esta manera: Dios nos ha llamado, y el tema que hoy quiero compartir este día con ustedes: el tiempo de la cautividad ha terminado. Aprendamos a vivir en libertad. Qué importante es considerar esta verdad de Dios en nuestras vidas. El tiempo de la cautividad ha terminado. Aprendamos a vivir en libertad. Decía hace un momento, no nos conformemos únicamente con existir. Tenemos que tomar el reto de la vida, que es vivir, y vivir la vida en forma plena. Por esa razón el Señor Jesucristo nos habló y dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dándonos ese sentido correcto de la vida, de aprender a disfrutarla, porque decimos, ¿cuáles son las razones? Aunque Dios nos ha rodeado de tantas cosas preciosas. Hoy tenemos un sol extraordinario que Dios nos regaló. Aquí en nuestra ciudad de Santa Catarina disfrutamos de un paisaje de montañas preciosas que Dios nos ha regalado, pero en ocasiones, con el tren de la vida que llevamos tan rápido, nos olvidamos de detenernos y de vivir la vida de minuto en minuto, y solamente existimos en una forma tan superficial que olvidamos disfrutar los pequeños, medianos y grandes detalles que Dios tiene para con nosotros. Pero en esta tarde queremos compartir con usted este propósito, las cosas de la vida, cuando Dios nos llama a empezar a caminar en un crecimiento con Dios. En ocasiones nos esforzamos y hacemos cosas buenas y tenemos buenos resultados. Otras ocasiones hacemos cosas que son agradables y tenemos resultados. Sin embargo, de pronto no satisfacen por completo nuestra vida, nuestra alma o nuestro entorno, porque Dios nos ha llamado y dice que aprendamos a vivir la vida en relación a nuestro Dios y en su voluntad, de una forma buena, agradable, pero sobre todo perfecta voluntad de Dios. En esta hora tenemos la bendición de volver a empezar nuestra vida. No podemos volver al pasado y cambiar las cosas que ya sucedieron, pero sabe que este día podemos empezar a vivir una historia con Dios y podemos cambiar nuestro futuro y planear un final feliz, un final bendecido de parte de Dios, porque Dios nos da la oportunidad en este día. La diferencia entre el éxito de Dios y la mediocridad del cristiano dependen de cómo está haciendo las cosas en relación con Dios, es decir, buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios. Puede que algunas cosas funcionen o pueden que algunas cosas simplemente están sucediendo. Hay dos cosas: podemos hacer que algo funcione, pero podemos hacer las cosas de manera que funcionen en forma correcta. Hoy en día quizás algunas cosas en tu vida están funcionando y están pues pasándola, estás viviendo el día y diciendo, bueno, pues ahí se va, voy saliendo, voy pasando la situación. Pero hoy tenemos un reto frente a nosotros.
no solamente queremos que las cosas se vayan dando, que las cosas vayan sucediendo, sino que en esta tarde tenemos que buscar, Señor, quiero que las cosas que hago, las cosas que suceden, funcionen, pero funcionen bien. No solamente que funcionen bien a la manera de nuestro Dios, porque decimos, ante esta situación, el éxito o el fracaso dependen mucho de pronto de la forma en que veamos la vida. Pues de pronto la mediocridad es el peor enemigo. ¿Sabe que esa es una de las situaciones más difíciles de las cuales vamos a hablar en esta tarde a través de la palabra? ¿Cómo la mediocridad puede ser el peor enemigo de nuestras vidas? Porque medio cree, medio se compromete con Dios, medio se compromete con la vida, medio se compromete con la familia, y su relación con Dios es a medias, puede hacer algunas cosas, pero se va quedando de esa manera, medio creyente, medio el propósito de Dios, medio comprometido con Dios, y la verdad la vida no funciona de esta manera. Hoy tenemos que pensar, ¿cómo le puedo hacer? ¿Qué me dice el Señor? ¿Cuál es su opinión para conmigo en su palabra? ¿Sabe usted que yo no puedo tener todo de Dios hasta que Dios tenga todo de mí? Por esa razón Dios nos confronta y nos lleva a tomar una decisión muy importante en nuestras vidas, que es lo que la Biblia nos señala en esta tarde. Hoy quiero compartir con usted un pasaje que se encuentra en el libro del profeta Ageo. Sabe que nuestra humanidad no ha cambiado mucho. Dios le dio libertad al pueblo de Israel. Habían pasado un tiempo de cautividad, de esclavitud de 70 años, y ahora Dios les estaba llamando a una libertad, pero no estaban viviendo al máximo, porque no estaban tomando decisiones ni compromisos que les llevaran a la verdad y al tiempo de Dios, aun cuando Dios le había dado todas las herramientas para ser felices, para ser libres y vivir plenamente en la bendición de Dios. Estaban cautivos, porque decimos hoy en día, ¿cuánta gente se queda en esa cautividad? Cuando Dios nos llamó a la libertad y rompió la cautividad en medio de los tiempos o en el tiempo en que nos encontrábamos. El profeta Ageo, capítulo 1 y verso número 1, dice: en el año segundo del rey Darío, en el sexto mes, el primer día del mes, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo, verso 14: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu del resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, mi Dios. Dice que qué historia tan conmovedora Dios nos da. Un pueblo que había estado 70 años cautivos en un país llamado Babilonia. Habían sido sacados de su nación. Lógicamente era un tiempo muy difícil. Fueron años de grande cautividad, donde ellos decían y hablaban de la tristeza que había en sus corazones y anhelaban, deseaban libertad. Pero el día que Dios les dio libertad, no supieron valorarla. No sabían qué hacer con la libertad. La Biblia nos enseña que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que en sus corazones volvieron a Egipto. Es decir, aunque iban caminando físicamente hacia la tierra prometida, el corazón de ellos era un corazón esclavo. Hoy en día puede pasar la misma situación. Fuimos llamados a una libertad gloriosa como hijos de Dios, pero puede suceder que de pronto no te has dado cuenta, no has entendido, no te has activado en la libertad que Dios ya otorgó para ti. En ese pasaje que leemos del profeta Ageo, habían pasado años donde Dios ya había dado libertad al pueblo de Israel. Sin embargo, muchos de ellos vivían todavía con una mentalidad, con un espíritu de esclavos.
De tal manera que Dios les habla y les da un tiempo muy correcto, porque tenemos que entender, Dios ya te dio libertad. Dios te dio ya la victoria, la sanidad. Dios ya hizo el milagro, Dios ya derramó su bendición, la salvación de Dios ya llegó, la unción de Dios está sobre nosotros, la visión de Dios, todo lo que Dios quiere para con nosotros ya fue entregado. Podríamos pensar en esta tarde con toda honestidad, ¿por qué no está funcionando? ¿Por qué razón, si Dios me ha dado tantas promesas que son para mí, cuál es la causa que no esté funcionando? Una razón muy sencilla, y está en nosotros. Sabe que Dios ya nos dio las bendiciones que Él prometió a través de su palabra, y ahora solamente está esperando que nosotros activemos la bendición de Dios. Es como cuando el Señor Jesucristo les dio la promesa a los apóstoles y les dijo: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Qué promesa y qué palabra tan preciosa recibieron los apóstoles. Sin embargo, pasó un día, vino el Espíritu Santo, descendió, los llenó, una bendición extraordinaria que marcó un antes y un después en la vida de los apóstoles y en la vida de la iglesia. Sin embargo, empezaron a caer en una vida rutinaria, cuando Dios les había dado todo. El Espíritu Santo había descendido, la promesa de Dios se había derramado sobre ellos, ya lo tenían todo. El Señor Jesucristo murió en la cruz, les dio salvación. El Espíritu Santo había descendido para llenar la unción y capacitarlos para servir a Dios, pero empezaban a caer en una mediocridad. Y de pronto Dios pone a un hombre enfermo a la puerta del templo, y los apóstoles van caminando, y de pronto aquel hombre necesitado les pide unas monedas. Entonces Pedro, titubeando un poquito y buscando una respuesta para aquel hombre, de pronto se acuerda de la promesa de Dios. El milagro ya estaba, la autoridad de Dios ya había sido dejada, había sido sembrada en el corazón de ellos, pero ¿qué faltaba? Activar la bendición que Dios les había dado. Hoy en día nos encontramos con esta misma situación. El pueblo de Israel había sido libertado de Babilonia, estaban siendo vueltos a su ciudad, a su tierra, a su templo, a su vida. Sin embargo, estaban llevando detrás de sí un espíritu de esclavitud. Dios les habla, dice: el tiempo, el día, el mes, el año. ¿Qué puedo hacer yo en este día para aprender a caminar en la libertad gloriosa a la que Dios me llamó? Entender que el tiempo de Dios activa las bendiciones, pero mi compromiso personal como hijo de Dios es decir: Señor, voy a ponerle pies a tus promesas, voy a ponerle mano a tus promesas, voy a empezar a caminar en las bendiciones que tú ya me prometiste, pero tenemos que empezar a caminar. Hoy podemos decir: Señor, mueve tu mano, pero Dios nos dice: mi mano eres tú eres mi mano que se va a mover, tú eres el representante del Señor Jesucristo, y a través de tu vida el Señor va a llegar a los hogares, va a llegar a la bendición, pero tenemos que entender, tengo que activar el tiempo de Dios. Hoy Dios te regala este día como la oportunidad para empezar de nuevo, con un futuro mejor, con un final todavía mucho mejor. Pero Dios te ha dado la autoridad. Las cosas de Dios, las promesas de Dios no van a funcionar en nuestra vida si no empezamos a activarlas, a provocar un milagro y un mover de parte de Dios sobre nuestras vidas, porque Dios está con nosotros. Después de un tiempo de crisis tan fuerte, tan difícil como fue en el pueblo de Israel, venían los tiempos de bendición. Dios les había dado promesa, le digo: ¿saben qué? La cautividad se termina. 70 años de esclavitud, 70 años de cautividad, pero el tiempo de la esclavitud, un día Dios les dio ese regalo y les dijo: son libres, son libres, vayan a casa, bendigan su nación, bendigan sus familias, bendigan sus vidas, pero bendigan al Señor y aprendan a vivir la vida en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
Hoy en día quizás estás pasando por un tiempo de crisis, donde cada día sientes que la esclavitud sobre tu alma, sobre tu corazón está creciendo. Y tú dices, pero ¿qué sucede? Soy cristiano, soy hijo de Dios, leo la palabra, voy a la casa de Dios, busco el comprometerme con Dios y siento que las cosas no están funcionando. ¿Sabes qué? Activa. Ya Dios está ahí. Empieza a caminar este día, no dejes para mañana, dicen por ahí, lo que puedas hacer hoy, porque ese es el día que hizo el Señor sobre tu vida, para que empieces a caminar, porque Dios ya te dio la libertad. Tómala en tus manos, llévala a tu corazón y empieza a vivir las realidades que ya Dios te otorgó desde la cruz del Calvario. Cuando alguien se dispone a vivir correctamente los tiempos de Dios, empieza a activarlos. Dale un motivo a Dios, dale una razón a Dios y dice, Señor, yo necesito que tus tiempos de bendición, tus tiempos de paz, como dice Moisés cuando escribe allá el Salmo 90, Señor, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, de manera que podamos traer al corazón sabiduría. Pero dice, enséñanos a contar nuestros días, enséñame a contar mi tiempo. Dios nos ha dicho, el tiempo de cautividad ya se ha terminado, empieza a vivir en la libertad con que Dios ya te ha hecho libre. No son quizás en este día los tiempos más propicios. Podrías decir, es que mis realidades son tan distintas, quizás no es el tiempo más propicio, pero con tu caminar propicia los tiempos de Dios. Cuando empiezas a caminar en la buena, agradable, pero sobre todo perfecta voluntad de Dios, entonces tú vas a propiciar los tiempos de Dios, vas a provocar el milagro de Dios, porque no podemos regresar al pasado y cambiar la historia, pero podemos y tenemos la autoridad de empezar a escribir un nuevo futuro y así de esta manera tener una historia diferente y un final totalmente distinto. Todo es posible en Dios. En aquellos tiempos era imposible humanamente, porque habían sido 70 años donde muchos habían crecido, habían nacido y habían muerto siendo esclavos, de tal manera que ya era un estilo de vida donde ellos decían, mi padre fue esclavo, mi abuelo fue esclavo, yo soy esclavo, mi hijo es esclavo, de tal manera que era la única vida que habían aprendido. Quizás hoy estás rodeado ante esa situación y tú dices, pero es que el estilo de vida en mi familia, desde que tengo uso de memoria, ha sido así: fracaso, ruina, conformismo, esclavitud de vicios, esclavitud de pecado, esclavitud en circunstancias, una vida que se hace un círculo donde de pronto estoy casi por llegar a la meta y nuevamente me voy al fondo, al sótano. Hoy la palabra de Dios desea activarse sobre tu vida, pero tú tienes que creerla. La palabra se activa con la fe y la palabra se activa con la acción. Hoy tienes la autoridad de cambiar esa situación de vida, porque el tiempo de esclavitud, el tiempo de cautividad ha terminado. Detente frente a tu vida, toma autoridad en este día y dile a tu vida y dile a tu pasado, te quedas ahí, porque hoy empiezo a vivir la libertad que Dios ya me ofreció a través de Jesucristo, porque su palabra dice que si el Hijo nos da libertad, entonces realmente seremos libres. Pues el Señor Jesucristo mismo nos dio esa grande promesa y nos dijo, la verdad te va a hacer libre. Hoy tienes que caminar, la palabra de Dios es verdad. Aplica la verdad de la palabra en tu vida. Dios es verdad. Cualquier verdad que empecemos a vivir, cualquier verdad de la relación con Dios que empecemos a vivir, la verdad de Dios me da libertad. Dice en este pasaje que leemos del capítulo 1 de Ageo, verso 1, número 1, que Dios le habló a Ageo, el profeta de Dios. Hay áreas en la vida que tenemos que despertar. Primero, los tiempos de Dios. Hoy tienes vida, hoy tienes oportunidad. No importa si tu situación es la más trágica en este día, pero Dios nos da esta oportunidad. Tenemos algo que despertar en nosotros. Dice que la palabra de Dios vino al profeta Ageo. Qué bueno es cuando empezamos a despertar en nuestra vida los principios de Dios. ¿Qué puedo hacer en este día para activar, para vivir en la libertad de Dios? Primero, el tiempo. Entiende que si hoy tienes vida, que si hoy puedes respirar, puedes moverte,
El tiempo de Dios está sobre tu vida. Hay algo favorable. Luego dice que la palabra de Dios vino al profeta. Hoy tenemos que activar la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da libertad. El Evangelio liberta nuestras vidas. La palabra de Dios, que es eterna, que es viva, que es eficaz. La palabra de Dios es una espada de dos filos que viene y hace cosas incomparables en nuestras vidas. Entonces tenemos que hacer algo muy importante: que la palabra de Dios se despierte en nosotros. ¿Quieres un milagro de parte de Dios? Cree en los milagros. Lee los milagros de Dios a través de su palabra. Date cuenta de los grandes milagros desde el principio hasta el final de su santa palabra. Cada página está impregnada de milagros, y aún dice el apóstol Juan que si se hubiesen escrito todas las cosas que el Señor Jesucristo hizo, habría tantos libros que no cabrían en nuestro mundo para decir de los milagros de Dios. ¿Qué necesitas hoy en día? Que la palabra de Dios se active, que la palabra de Dios empiece a moverse sobre tu vida. Empieza a leer milagros a través de la Biblia. Habla milagros, habla con la demás gente, habla con gente que ha recibido un milagro, busca gente que está recibiendo, que está siendo procesado el milagro de parte de Dios. Empápate de esa bendición de Dios, soltando tu pasado y viviendo en los milagros que Dios te ha dado, porque dice aquí, vino palabra de Jehová. ¿Qué necesito hoy en día? Que la palabra de mi Dios se active sobre nosotros, porque decimos, la palabra de Dios es libertad. La palabra de Dios es una renovación. Dice que la palabra va renovando la vida nuestra día tras día, momento tras momento, porque esta palabra viene para edificar. Despierta la palabra. Aprendamos en este día no a vivir en esa, decíamos al principio, en esa existencia. Hoy vive la palabra. Tómate un texto de la Biblia, abrázate de una promesa de Dios y dile en esta tarde al Señor: Señor, yo quiero que tu palabra se haga realidad en mi vida, porque esta palabra es viva. Esta palabra, la Biblia, contiene el pensamiento de Dios, contiene el sentir de Dios, todo lo que Dios tiene para con nosotros en cuanto a su amor, y sobre todo contiene la voluntad de Dios sobre la vida nuestra. Es el todo para nosotros, porque ahí vamos a descubrir el corazón de Dios. ¿Qué siente Dios por mí? Ahí vamos a encontrar en esa palabra qué es lo que quiere Dios, la voluntad de Dios para con mi vida, los pensamientos de Dios, qué pensamiento tiene el Señor para conmigo en esta mañana. Pero decimos, Dios tuvo que decir: hey, el tiempo de cautividad se terminó. Empieza a vivir, número uno, en los tiempos de Dios. Segundo, activa la palabra de Dios, activa el consejo de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar esa palabra. Hoy en día podemos buscar muchas maneras de cambiar, o tratar más bien de cambiar nuestro mundo, nuestra sociedad y nuestras circunstancias, pero ya la Biblia nos da una respuesta con la palabra. ¿Quieres que las cosas que emprendas te salgan bien? Toma esta palabra, vive esta palabra en la autoridad y en la bendición de Dios. Nos dice el verso número 14: despertó Dios. Ay, qué preciosa palabra. Qué precioso es cuando alguien despierta y se da cuenta que, ay, Dios me regaló un día nuevo. Dios me bendijo nuevamente. Dios sigue creyendo en mí y me da una oportunidad para empezar de nuevo. Dios sigue teniendo para conmigo misericordia, y qué bendición tan grande poder tener un día más, un día nuevo, una oportunidad nueva para aprender a vivir en la libertad. Eso es entender los tiempos de Dios. Pero dice que la palabra de Dios también vino a Zorobabel, quien era el gobernador. ¿Por qué Dios tuvo que despertar en este hombre su espíritu? Porque dice, despertó el espíritu en ellos. Despertó el espíritu que había en ellos, porque el cambio de Dios necesitaba desde lo más profundo del corazón. Y cuando dice que despertó el espíritu del gobernador, de la autoridad, entendemos esto: hay que despertar la autoridad de la palabra. Segundo o tercero, en la libertad que Dios nos dio,
Tenemos que despertar la autoridad. La autoridad. No hay nada más importante que la autoridad en relación con la naturaleza de nuestro Dios. Dice que de Dios es el poder y de Dios es la autoridad. Podemos resistir el poder de Dios porque poder es todo lo que Dios hace, pero autoridad es todo lo que Dios es. Podemos resistir el poder de Dios. Podemos en esta tarde disimular o cerrar nuestros oídos y decir: yo no quiero escuchar la palabra de Dios, o yo me resisto a que Dios haga algo en mí por su poder. Probablemente no te suceda alguna cosa trágica, pero te estás perdiendo de muchas bendiciones. Pero cuando se trata de la autoridad, lo que Dios es, repito, el Dios de poder y de autoridad. Poder es todo lo que Dios puede hacer. Autoridad, lo que es Dios. Ahí es donde no podemos nosotros hacer nulo la autoridad de Dios, porque ahí nos metemos en complicaciones. Lo entendemos desde el principio de la historia. Adán tuvo un problema muy grave, Adán y Eva, porque desobedecieron la autoridad y trajeron consecuencia, juicio, muerte, enfermedad y todo lo que estamos pagando en estos días por pérdida de autoridad o falta de respeto a la autoridad de Dios. Entonces el texto nos dice que Dios despertó el espíritu de Zorobabel, gobernador. Es decir, hoy tenemos que despertar la autoridad, que Dios nos dio autoridad para tomar y accionar la libertad que Dios nos ha dado, y en consecuencia entonces podemos libertar a los demás. Quiere decir esto, como nos dice en el Evangelio de San Mateo 6:33: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. Consecuencia. En una forma sencilla, el texto nos dice: busca primero el gobierno de Dios, busca primero la autoridad de Dios sobre tu vida. Muchas veces queremos que las cosas de Dios, las bendiciones de Dios lleguen a nuestra vida, pero nos olvidamos de ese principio. Busca primero el gobierno de Dios sobre tu vida, y entonces las demás cosas que ha prometido Dios vendrán por añadidura. Busca primero estar bajo la autoridad de Dios, autoridad de la palabra, autoridad de Dios, autoridad del ministerio, del pastorado que Dios ha puesto sobre tu vida, si es parte de la iglesia. Y entonces cuando estás bajo esa voluntad de Dios, bajo esa autoridad de Dios, podrás activar sobre tu vida las bendiciones reales, las bendiciones que Dios ya ha prometido. Tenemos que caminar. Mucha gente hoy en día dice: ¿por qué en mi vida no funcionan las bendiciones de Dios? Quizás no estás viviendo en la autoridad o bajo la autoridad de Dios, o quizás estás dando oportunidad a que tus enemigos, desánimo, frustración, orgullo, altivez, estén gobernando tu vida, y mientras esos gobernantes estén sobre tu vida, las consecuencias serán fracaso y más fracaso. Quizás estás pensando: es que yo no necesito estar bajo ninguna autoridad. Entonces las cosas de Dios no serán añadidas. Busca primero el gobierno de Dios, la autoridad de Dios, y entonces las bendiciones vendrán como consecuencia sobre tu vida de una manera impresionante. Dice una pequeña ilustración cuando hablamos de autoridad. Un día el rey salió a caminar por el campo, y en su caminar llegó a una pequeña aldea, y cerca de la aldea había un bordo donde el rey empezó a caminar, recorriendo todo su reino, y de pronto se encontró un anciano que venía en sentido contrario, caminando también. El rey le saluda, y el rey pregunta: oye, ¿no sabes quién soy yo? Dice: no, aquel anciano campesino. Dice: no le conocía. ¿Quién es usted? Ah, pues yo soy el rey, y yo tengo autoridad sobre todo ese territorio.
Y el rey le pregunta al campesino: ¿y tú quién eres? ¿Dónde vives? Y aquel campesino, aquel anciano dice: pues sabe que yo también soy un gobernante. ¿Y dónde gobiernas tú? Le pregunta el rey. ¿Cuál es tu territorio? ¿Dónde es el área donde tú tienes la autoridad? ¿Dónde gobiernas? Y aquel anciano, con sencillez, aquel campesino, en una forma muy sencilla, le responde: ¿sabe qué? Yo gobierno sobre mi vida. Yo tengo autoridad y tengo el gobierno sobre mi vida, sobre mis decisiones, y gobierno mi voluntad. Hoy en día quizás es uno de los factores más grandes que hacen falta en nosotros: autoridad. Someternos a la autoridad de Dios, someternos a la autoridad de la palabra y aprender a vivir bajo ese principio. Por eso dice el Señor: despertó Dios el espíritu del gobernante, el espíritu de la autoridad. Hoy también tenemos que pensar de esa manera. Iglesia de Dios, tenemos que despertar la palabra de Dios, como fue el caso del profeta. Tenemos que despertar la autoridad que ya Dios nos entregó, y que las tinieblas empiecen a retroceder ante la luz admirable de la palabra, porque dice la Biblia que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron en contra de la luz. Dice también que en el verso 14 que despertó Dios el espíritu de Josadac, sacerdote o el sumo sacerdote de la nación. Hoy despertemos entendiendo los tiempos. Hoy despertemos entendiendo que ya Dios nos dio la palabra. Despierta la palabra en tu vida. Hoy tenemos que despertar la autoridad que Dios ya nos dio. Somos más que vencedores, y hay tantos textos que podríamos tomar en esta tarde de la palabra de Dios, donde ya Dios nos otorgó la bendición. Pero dice también aquí que Dios despertó el espíritu del sacerdote. Amado amigo que escuchas en esta tarde, es tiempo de restaurar. Fue un reclamo de Dios. Tiempo de restaurar la casa de Dios. Hoy tenemos que restaurar en primer lugar el altar personal. Aquí Dios me puso un altar. Soy sumo sacerdote, llevo un ministerio sacerdotal. Tengo que despertar y levantar el altar personal. No puedo arreglar el altar de los demás si mi altar no está arreglado. No puedo llevar a cabo los milagros de Dios, como fue el caso del profeta Elías cuando se enfrenta a los profetas de Baal. Había un caos enorme, y Elías tuvo que decir: hay que arreglar el altar porque está arruinado. Hoy tenemos que restaurar el altar de Dios, el altar personal en primer lugar. Luego el altar familiar, que también es parte importante de esta situación, son parte de nuestra historia y parte importante de nuestra responsabilidad. Y el altar del ministerio, ¿por qué no decirlo? Necesitamos avivar el ministerio que Dios nos ha dado y poner en alto el nombre de nuestro Dios. Y el altar de la iglesia, de nuestra comunidad cristiana, del lugar donde nos reunimos, que el altar de nuestro Dios. Acuérdense que cuando nos reunimos es para hacer culto a nuestro Dios, no es para nosotros. No es un culto al pastor, no es un culto al hermano, no es un culto a un grupo de personas. Cada reunión es un culto para nuestro Dios. Por esa razón tenemos que restaurar. Despertó Dios el espíritu del sacerdote, porque era necesario despertar el propósito sacerdotal, porque hablamos de un ministerio de intercesión, hablamos de tiempo de consagración, porque el sumo sacerdote era considerado como personas separadas, como nos dice el término santos, es separados. Hoy fuimos separados para un propósito. Cuando Pablo le escribe a las iglesias, les habla a los santos, a los santificados. Quiere decirles a los que habían sido apartados para un propósito definido, un propósito firme de parte de Dios. ¿Cuál es la consecuencia de cuando nosotros activamos y permitimos que la cautividad se quede atrás? Porque no se enciende una lámpara y se esconde bajo una mesa, sino que se enciende la lámpara y se pone sobre la mesa para que alumbre ¿qué? Toda la ciudad. ¿Qué sucedió cuando Dios activó la palabra de Ageo o en Ageo?
¿Qué sucedió cuando Dios activó la autoridad del gobernante? ¿Qué sucedió cuando Dios activó el ministerio del sacerdote? Y dice su palabra y lo encierra de esa manera tan sencilla, y Dios despertó. Dios puso ánimo. Como decimos coloquialmente, se pusieron las pilas para trabajar en los propósitos de Dios. ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Dice que entonces todo el pueblo despertó. Podemos liberar a otros, pero el milagro empieza en el interior. El milagro empieza en lo más adentro, porque dice su palabra que Dios despertó, que el Espíritu empezó desde adentro. El Señor nos da la orden también para liberar a otros. Lázaro estaba muerto y ya tenía varios días, pero el Señor les dijo a los suyos: hey, ustedes vayan y desátenlo, libértenlo. Hoy tenemos la autoridad. Seamos personas de influencia, despertemos el interés de otros, porque Dios nos ha llamado, porque Dios, indudablemente Dios se va a mover de una forma gloriosa a través de nuestras vidas, y Dios empezará a hacer cosas extraordinarias. Pero recordemos de esta manera, la obra de Dios, el milagro de Dios sobre nosotros empezará desde lo más íntimo, desde el altar más profundo. El altar de nuestro Dios es nuestro espíritu, allí donde solo Dios puede entrar. No es con nuestra alma, no es con nuestra propia fuerza. Tenemos que entender, allí es donde Dios quiere trabajar, porque dice su palabra que Dios despertó el espíritu en ellos. El alma puede decir algunas cosas, porque el alma es nuestra mente, el alma son nuestras emociones, y el alma es nuestra voluntad. Y muchas veces decimos: bueno, si siento lo voy a hacer. No, Dios dijo al pueblo de Israel en el profeta Ageo: es para ustedes tiempo. Es tiempo para ustedes de habitar en sus casas artesonadas, y mi casa está desierta. Y dice: no, suban al monte, traigan madera, edifiquen mi casa, porque están sembrando mucho y recogen poco, están siendo alimentados y no se sacian, están recibiendo tantas cosas y no hay bendición. Y Dios le dijo: mediten bien en sus caminos, reflexionen bien en el camino que están llevando, porque no está la bendición de Dios ahí. Amado amigo, que en esta tarde nos das la oportunidad de compartir contigo la palabra de Dios, decide ya no solamente existir. Es tiempo de vivir la vida a la cual Dios nos ha llamado, y tiene la oportunidad de caminar y entender que el tiempo de cautividad ya se ha terminado. Hoy aprendamos a vivir en libertad. Gracias por su atención. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Pastor Javier Chaires Martínez, quien desea las mejores bendiciones de Dios para su vida. Y recuerde, solo Dios es quien hace al hombre feliz. Que Dios les bendiga abundantemente en esta hora. Radio Adicción Cristiana presentó Predicando a las Naciones. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Mientras tanto, sigue escuchando Radio Adicción Cristiana. Tengo algo más que me da libertad, y sé